María Marta, del Hospital Regional de Ushuaia. Hola a todos quienes se sumaron a este encuentro de buenas prácticas de gestión y que nos están escuchando. Vamos a abordar un tema que estuvimos trabajando en compras y en sustancias químicas dentro del marco del COVID en el Hospital Regional Ushuaia. Antes que nada tenemos que ver en el contexto en el cual se encuentra el Hospital Regional Ushuaia, Gobernador Ernesto Campos, está en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina, con una condición austral e insular, convirtiéndolo en el hospital más austral del mundo, pero a su vez el único que es trasandino. La provincia de Tierra del Fuego tiene una condición que además de ser bicontinental, la isla grande está dividida por dos países, Chile y Argentina, por lo tanto todo lo que tiene que ver con el transporte terrestre va vía Chile, por el país limítrofe, y eso no es menor en el marco de la pandemia, porque más allá de nuestra condición de ser un hospital público, el único hospital público de la ciudad, en el marco de la pandemia lo que se dio fue que se cerraron los vuelos, con lo cual esa situación de isla hizo que tengamos que armar toda una logística para todo lo que sería el aprovisionamiento y las adquisiciones de los insumos, y a su vez todo lo que sería la parte terrestre teníamos que estar consensuado con el tema de las fronteras con Chile, con lo cual fue un gran desafío poder llevar adelante en ese marco todo lo que sería la gestión de insumos. El hospital es un hospital de agudos, tiene terapias intensivas, tiene 86 camas, pero bueno, se aumentaron el número de camas en el marco del COVID. Tenía 6 camas de adultos, llegando a 15 camas de terapia intensiva para el abordaje del COVID. Somos hospital referente de salvaguarda ambiental desde el 2010, y desde el diciembre de 2016 pertenecemos a la red de hospitales verdes y saludables de Salud Sin Daño. Si bien lo que vamos a abordar ahora tiene que ver con sustancias químicas y compras, donde fuertemente el servicio de farmacia es quien interactúa, trabajamos en un equipo multidisciplinario donde se hace un abordaje integral, y ahí tenemos a los contadores, porque vamos a ver que es muy importante en temas de compra que estemos todos involucrados. Teníamos, porque a través de la pandemia hemos perdido la certificación, pero 4 procesos certificados en ISO 9001, 2018, recertificación 2019, una política ambiental, y nuestra matriz al principio fue creciendo de a poquito, y bueno, actualmente ronda dentro de los 5. El número va oscilando un año un poquito más, un poquito menos, y sobre todo en el tema que nos aborda ahora, se firmó en abril de 2019 un compromiso para abordar todo lo que sería compras sostenibles en un proyecto SHIP, que por sus letras en inglés están puestos, que es el abordaje de compras sostenibles para el sector salud. Si nosotros vemos los procesos hospitalarios y podemos ver que tenemos en ingresos, después tenemos actividades de procesos y de salida, podemos ir viendo que nosotros vamos a ir, dependiendo de donde estemos trabajando, vamos a generar lo que se llaman los residuos o las emisiones, donde el abordaje a partir de la red fue lo primero que nos enseñaron allá por el 2010. Con ese camino recorrido, nosotros estuvimos viendo que era una muy buena fuente de información para proponer acciones correctivas, para ir trabajando dentro de los procesos, y también veíamos que mejorando y eficientizando los procesos íbamos disminuyendo esos residuos. Para lo cual pueden tener dentro de las buenas prácticas 2 videos donde abordamos las sustancias químicas y los productos farmacéuticos con 2 herramientas. Una herramienta que es la diagrama de Ishikawa, donde se ven las análisis de causas para poder disminuir esos medicamentos, y una que diseñamos nosotros para el abordaje de sustancias químicas, porque esta condición de isla nos hace que todos los residuos peligrosos que nosotros tengamos dentro de la provincia, si no se tratan, tienen que ser almacenados, por lo cual se generó unas alternativas de reemplazo de sustancias químicas,
Y por otro lado, también para lo que es la disminución de la incineración, para poder disminuir todo lo que tiene que ver las emisiones, empezamos a trabajar con tratamientos alternativos de muchos productos farmacéuticos. En este marco nos aprendimos o fuimos desarrollando que en realidad estamos haciendo un abordaje reactivo y era el más costoso en virtud de que teníamos que pagar 3 veces por algunos insumos. Ya veíamos que lo que eran las compras estaban en los 2 instrumentos que nosotros o herramientas que habíamos desarrollado y que el diagrama de Ishikawa tenía que ver con un mejoramiento de los procesos y las no conformidades, y estas alternativas, y acá aparecía el proceso, nos ponía a cuestionar cómo eran nuestros procesos dentro del hospital. Por lo tanto, residuos, en lugar de ponerlos en verde, lo ponemos en rojo porque no sería la mejor manera de abordar, y sí nos fuimos a ver cómo trabajábamos esos materiales de ingresos con compras sostenibles, donde es muy importante, en cada uno lo irá viendo en el lugar donde está. Hoy vamos a trabajar sobre sustancias químicas, principalmente desinfectantes y guantes, donde las materias primas van a ser cada uno de ellos, pero es importante también el tema de los insumos y sobre todo en todo lo que tiene que ver con desinfectantes de superficie, donde también insumos podemos ver la huella hídrica o podemos ver la huella de carbono a través del uso de energía. Y por otro lado, las actividades de los procesos, entonces el análisis y poder implementar todo ese tipo de limpiezas y órdenes que nosotros íbamos generando, como veníamos viendo, veíamos que era la mejor manera de poder trabajar a un menor costo. Para lo cual, ya está en un video, también dentro de las buenas prácticas del 2019, de cómo abordamos las compras sostenibles dentro del Hospital Regional Ushuaia, donde sabíamos que la centralización y la estrategia eran fundamentales para poder llevar adelante cualquier proceso con una reducción de costos muy interesante. Con lo cual, en el marco del COVID, esa planificación estratégica y entendiendo que siendo puerta de entrada Ushuaia, por ser un lugar de destino turístico, fuimos la primera provincia que cerró al confinamiento por la cantidad de casos, hizo que fuéramos muy estratégicos en el momento de la primera compra. Eso nos ayudó para no desabastecernos durante todo el marco de estos 2 años. En ese video nosotros habíamos hablado de 2 cosas que teníamos que tener en cuenta. Uno era el impacto del producto final cuando nosotros compramos, no comprar el insumo por sí solo, sino cuál va a ser ese impacto que va a tener en esa producción, en el producto final, y además que deberíamos ir trabajando con criterios de sostenibilidad para dar alternativas al mercado. Y esto es importante en el marco del COVID, ¿por qué? Porque aparecieron muchísimas alternativas dentro de lo que serían las sustancias químicas y muchísimos proveedores que se reinventaron para poder hacerlo, con lo cual el abanico de oferta que se aparecían dentro de lo que serían sobre todo los desinfectantes eran muchísimos, con lo cual era importante trabajar muy bien en estos criterios. Cuando hablamos de especificaciones del insumo, del pedido, nosotros dentro de lo que sería el servicio de farmacia, trabajamos con un modelo de compras donde están en estos puntitos, por decirlo de alguna manera, nuestros criterios ambientales, sociales y condiciones de entrega, donde nosotros le vamos avisando en todos los pliegos a nuestros proveedores de que vamos a trabajar bajo criterio de sostenibilidad y que en caso de empate vamos a desempatar por el que sea más sostenible o sustentable. Eso hace que todos nuestros pedidos sean transparentes, o sea, las condiciones nosotros las vamos poniendo desde el inicio del proceso. Y por otro lado, en el caso de las especificaciones del insumo, fue muy estratégico el tema de cómo se escribían las especificaciones, sobre todo de los alcoholes en gel y los alcoholes al 96, ¿sí? Porque en ese punto fue muy importante en el sentido de que si bien había recomendaciones, no todos los geles y no todos los alcoholes eran aptos para establecimientos de salud. ¿Cómo nosotros podemos trabajar el tema de generar especificaciones del insumo?
a través de lo que son las guías de compras o de sustancias químicas. Hay algunas que fueron emitidas por Salvaguarda Ambiental, otras por la Oficina Nacional de Contrataciones de acá de Argentina, otras puede ser por el Programa de las Naciones Unidas en conjunto con Salud Sin Daño, otra Salud Sin Daño ha sacado una de sustancias químicas puntuales. Entonces nosotros podemos ir aprendiendo de cada una de ellas e ir mejorando nuestras especificaciones del insumo. Tenemos que entender que cada vez que escribimos un insumo no queda eternamente, sino que podemos ir mejorándolo a partir de cada uno de nuestros informes técnicos. Si bien hubo recomendaciones de cómo tenía que ser y la normativa en cuanto al alcohol y en cuanto al alcohol en gel, nosotros también otras cosas que tenemos que trabajar es cómo tenemos ese producto, ¿sí? O sea, si nosotros acá está hecho por plástico, pero si nosotros acá tenemos un desinfectante de superficie, vamos a trabajarlo o hablarlo de un desinfectante o un limpiador de superficie de oficinas, no solamente vamos a tener que ver el producto en sí, sino que vamos a ver todo su ciclo de vida y entendiendo que ese ciclo de vida que nosotros estamos teniendo está por debajo del iceberg. Entonces, por ejemplo, para hablar de un limpiador, tenemos que ver en esta gestión de residuos cuánta agua utilizamos, en cuánto diluimos y cuáles son las composiciones que están teniendo esos limpiadores, porque todo eso que nosotros estamos tirando los efluentes, de alguna manera va a llegar a un recurso hídrico. Entonces, no es solamente el de menor costo, sino tenemos que ir por el de mayor valor. Y para poder ponderar por el de mayor valor, tenemos que entender todo lo que es este producto. Una vez que nosotros generamos ese punto, vamos a ir al análisis de las cotizaciones. En el marco de COVID fue súper importante el trabajo multidisciplinario. Esto de que nosotros poder poner especificaciones y entender con una mirada de si estaban habilitados los elaboradores del alcohol en gel o no, si las marcas estaban habilitadas o no, si había tenido algún tipo de recomendaciones extra. O sea, no tiene que quedar siempre 100% en alguien de compras y no tiene que quedar 100% en un área técnica, sino que tiene que ser de manera multidisciplinaria y eso fue una ventaja porque nuestra incorporación, si bien nosotros no lo teníamos por debajo en farmacia, por debajo de nuestra área, fuimos parte de todos los comités de preadjudicación y asesores en cuanto a lo que tiene que ver a todo lo que serían los desinfectantes. Por otro lado, es importante ver el tema de la calificación de proveedores. Aparecieron muchos proveedores, esto que los guantes son un insumo dual, ¿sí? Porque por un lado es un elemento de trabajo y por otro lado es un producto médico, aparecieron un montón de proveedores vendiendo guantes que no estaban habilitados por la autoridad sanitaria local o por las autoridades sanitarias del ADMAT cuando teníamos interjurisdiccional. Por lo tanto, tener esa mirada para poder hacer todo ese análisis era importante en el virtud de que nosotros estamos dentro de un establecimiento de salud. Apoyándonos, si podíamos ir de acuerdo a las alternativas que nos daban, de acuerdo al tipo de guante de látex que nos daban, era otro paso en el cual nosotros podíamos dar. Y lo mismo pasó con el tema de los alcoholes en gel. ¿Sí? Aparecieron un montón de alternativas de alcoholes en gel que no tenían las calidades o las cualidades, por lo tanto, fue muy importante la calificación de proveedores y sus correspondientes denuncias, informándolo y ayudándolos a ellos a poder avanzar si querían continuar con esa línea en el mercado. Vamos a ver algunos informes técnicos. Traje 2 ejemplos, si necesitan más pueden contactarme, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de un alcohol del 96 y cómo se analiza ese ciclo de vida o el mejor producto que nosotros tenemos. No puse acá ni quiénes fueron los oferentes ni cuáles eran las marcas por una cuestión de ética, pero sí teníamos alternativas de diferentes concentraciones. El aval técnico se daba en función de eso que estábamos diciendo, si estaba habilitado, no estaba habilitado el producto, si el producto, si es de alcohol al 70, por ejemplo, era adecuado para establecimientos de salud o no.
Y en función a eso también no solamente se veía precio por unidad, sino algo que era importante por el precio por litro, porque acá es importante porque cuando se presentan varias, para que sea ético y para poder ver bien, era importante trabajar con precio en litro, porque a veces uno dice, bueno, estoy acá y bueno, pero este es más barato o este no lo es. Y además, por otro lado, también, cuáles eran las unidades de preadjudicación que nos dábamos, porque muchas veces por ir al más barato, las unidades son menores, lo que genera un desabastecimiento, con lo cual puede generar un perjuicio. Entonces es importante no solamente ver el valor, sino la presentación y las cantidades para no generar ningún tipo de problema. A su vez, dentro de lo que serían las presentaciones y los envases de alcohol de 96, pudimos ver el tipo de envases que nos presentaban. Y veíamos que no todas las tapas eran iguales y que había algunos que eran más sustentables que otros. Entonces, en función a eso, elegimos el de mejor valor, porque a su vez, dentro de lo que era la preparación del alcohol de 70 dentro del hospital, hacía que nosotros podíamos hacerlos reutilizables, mientras que había otro tipo de envase que por su pico no lo podía hacer. No solamente generaba mayor cantidad de recursos y generaba problemas en los trabajadores, sino que además no podía ser reutilizable, con lo cual elegimos al de mejor valor. Otro ejemplo para ver es el del amonio cuaternario. Un ejemplo muy importante para el tema de lo que sería la eficiencia de los procesos dentro de lo que son los amonios cuaternarios, se vio muchos lugares donde a través de mochilas se generaba la limpieza de paredes y de lugares, y eso tenía todo un perjuicio que se trabajó para dentro del hospital y a través de diferentes organizaciones para poder generar ese fuerte impedimento, porque no solamente tiene un problema de el contacto tiene que hacer el desinfectante con la superficie para que pueda actuar, sino que a su vez se generaba un tamaño de partícula que generaba problemas en el trabajador, siendo un amonio cuaternario y pudiendo tener problemas. Nosotros tenemos amonios cuaternarios que lo utilizamos como reemplazo del cloro. Esos amonios cuaternarios tenemos especificados por el nombre químico de ellos y aparecieron alternativas. Entonces, ¿cómo se trabajaron esas alternativas? Como una mejora continua. La alternativa podía ser nuestro nuevo producto y poder generar una nueva especificación. Pero en el análisis de esas dos alternativas, lo que se analizó fue si tenía dosificador o no. El tener dosificador dentro de los amonios cuaternarios genera de que sea exacta la cantidad a utilizar, con lo cual no genera residuos más de lo que tenemos que hacer, porque por más que sea un amonio cuaternario no deja de ser una fuente de nitrógeno. Por otro lado, se hace uso racional y se disminuyen los costos. Analizamos los espectros de acción que tenían uno u otro. Vimos la toxicidad para el operador y el medio ambiente, eso a través de las fichas que tenían cada uno de ellos y las categorías. Hay lugares donde uno puede, más allá de las fichas, poder averiguar qué tipo de categoría es. En este caso, los dos tenían las mismas categorías, con sus diferentes tipos de problemáticas en cuanto al operador y al medio ambiente, por eso no podíamos analizarlo, pero sí encontramos que dentro de la ficha, uno de ellos tenía fenol, ¿sí? Por lo cual quedó descartado por su fenol, pero a su vez hicimos un análisis de preparación y de costos, con lo cual nos dio que si bien a primera instancia uno era muchísimo más caro que el otro, y a primera cierta hubiésemos optado por esto, al analizar cuáles son las partes de uno con el agua que se utiliza, se veía que por rendimiento era totalmente diferente, generando que el que parecía más caro terminaba siendo el más económico. Por lo tanto, se optó por el I, no solo porque no tenía fenol, sino porque aparte era el que menos agua utilizaba y el de menor costo. Eso es un análisis integral de una sustancia química de dos desinfectantes de amonio cuaternario, que es muy habitual, donde si no tuviéramos en la parte del multidisciplinario un área técnica, estas cosas no se hubiesen podido analizar o solamente se hubiese visto la parte económica. Se vio en este caso, no solamente se vio eso, sino que se vio la gestión por residuo y cómo se utiliza en el consumidor,
viendo la toxicidad para el operador también. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con medicamentos, se aprovechó en un marco de la pandemia para hacer una publicación donde se analizó todo lo que serían los inyectables de bajo volumen, donde se definió un flujograma. Esto es importante, tener flujogramas y escrito todas estas cosas, porque le da transparencia a este proceso. Y a igual precio, en empate técnico y precio, acá el que se define es por el más sustentable. ¿Cómo obtenemos esta sustentabilidad? Con información de productos y una base de datos de cada uno de estos productos, que tiene que ser dinámico y continuo. De hecho, nosotros estamos observando que si bien habíamos encontrado un patrón en unos laboratorios, hoy ha cambiado ese patrón y cambiaron completamente su packaging. Se diseñó matrices ponderadas. Acá vamos a hablar de este puntualmente, pero se puede hacer para todo, se puede hacer para los diferentes tipos de productos de limpieza o se puede hacer para otros tipos de productos que queremos trabajar, donde nosotros vamos generando nuestros criterios de sostenibilidad para darle una ponderación y un puntaje. Entonces, cada uno de los productos que vamos teniendo tiene un puntaje y a igual precio gana el más sustentable. Dejo ahí la revista donde está publicado, donde, bueno, Juan Pablo González y Martín Madero fueron coautores de este trabajo, pero me parece interesante traerlo acá porque nosotros seguimos trabajando en el marco de la pandemia, analizando otros tipos de productos y, por ejemplo, pudimos llegar a los inhaladores donde el propelente y sus gases de efecto invernadero es uno de los determinantes para generar esa matriz ponderada. ¿Qué otro tipo de herramientas utilizamos y qué resultados obtuvimos? Primero analizamos el tema del contexto y la implementación de todo este tipo de cosas en el marco del COVID. La herramienta que utilizamos fue FODA, no se las puedo mostrar porque es parte de una publicación que todavía no está, donde sí les puedo comentar que las amenazas más grandes eran las alternativas que estábamos teniendo, ¿sí? Y no tener lugares de información clara donde uno pueda ir buscando si este estaba o no estaba, está muy dispersa la información. Los alcoholes al 96 tienen un requisito, los alcoholes al 96 son cosméticos, los otros son medicamentos, entonces cada uno tiene diferentes estructuras y diferentes bases de datos donde no se interrelaciona, con lo cual hubo un trabajo técnico muy importante. Sí, la fortaleza me parece que es fundamental y lo vamos a ver que es una de las lecciones aprendidas, el haber tenido ya armado todo la mano de obra, por decirlo de alguna manera, de cómo trabajar las compras sostenibles, fue una muy buena herramienta. La debilidad de los tiempos, el mercado, cómo nos iban marcando los tiempos y las oportunidades, que fue una buena oportunidad para que nosotros empecemos a trabajar más sobre los desinfectantes que lo teníamos un poco abandonado. Si veíamos el contexto y analizábamos el contexto, era muy desalentador y no era favorable, para lo cual generamos un ambiente habilitador a través de una matriz que se llama Frankon y Miller, que tampoco la puedo mostrar porque todavía no está publicada. ¿Y cuáles fueron los resultados que nosotros obtuvimos gracias a esto? Primero, tener siempre productos seguros dentro de la organización. ¿Sí? Todos fueron aprobados y autorizados. El 100% de los trámites de la farmacia que manejó la farmacia llevaron criterios de sostenibilidad. Frente a los empates, menos del 50% los tuvimos que desempatar, con lo cual, teniendo los criterios de sostenibilidad, eso generó menor tiempos en los trámites, porque cuando hay un empate hay que dar mejoramiento de oferta y a partir de eso, si no hay que hacer un sorteo, con lo cual teniendo estas bases de datos nos disminuyeron los tiempos, que no es menor en el marco de la pandemia. Pudimos ponderar positivamente productos en cuanto a su envase, por ejemplo, el alcohol 96, en cuanto a qué tipo de sustancia química y cómo se disuelve en el caso del amonio cuaternario, y en cuanto al packaging o en cuanto a la cantidad de propelente que pueden llegar a tener los inhaladores
ponderar positivamente, pudimos implementar criterios sustentables y establecer un programa para el hospital, y empezar a establecer en el servicio un programa de criterios sostenibles. Le empezamos a avisar a los proveedores y empezamos a trabajar en conjunto con ellos para buscar alternativas sobre estos. Tenemos hechos trabajos sobre detergentes enzimáticos, sobre desinfectantes de alto nivel, que ya veníamos con un trabajo continuo, entonces, bueno, esto fue ir dando alternativas y que ellos conocen qué tipo de compradores nosotros somos y cuáles son las alternativas que nos van a dar. Y además se le dio mucha difusión en el tema con las asociaciones de profesionales, a virtud de no solamente estas buenas prácticas, sino a través de la publicación de la revista, con lo cual en 2 congresos de farmacia de este año fue un eje temático, todo lo que tiene que ver con sustancias químicas y compras sostenibles. Y vamos a hablar de las lecciones aprendidas, la importancia de todo el trabajo con los proveedores y ver las oportunidades que nosotros damos con los proveedores para poder dar. Muchas veces las áreas técnicas no vamos y nos esperamos que nos vengan las cosas, nos vamos a trabajar con los proveedores a decirles cuáles son las cosas que nosotros necesitamos. El trabajo en red, esto de poder pasarnos las diferentes especificaciones que iban dando, las recomendaciones que se iban dando, creo que fue muy importante. ¿Y cómo nos vamos a seguir manejando con esto? Esto, de acuerdo a la matriz de Miller, estamos en un proceso de experimentación que ya vamos a consolidación en cuanto a lo que tiene que ver con la farmacia, con la idea de institucionalizarlo y poder trabajar no solamente desde los empates y en algunos casos puntuales, sino que sea realmente el de mejor valor el que nosotros queremos. Es muy difícil en un marco de un hospital público, pero si nosotros vamos definiendo y monitoreando a través de indicadores que hoy no los tenemos en compras, es muy difícil cuántos expedientes tratamos, de cuál es el criterio de sostenibilidad. Nosotros tenemos uno de cuál es el criterio que más predomina, que es el de proveedor local. Analizar los ciclos de vida de todos esos productos para poder obtener toda la matriz dentro de lo que serían los productos farmacéuticos y las sustancias químicas y ver cuáles son las alternativas del mercado. Y por sobre todas las cosas, generar e implementar soluciones definitivas para poder tener todo lo que sería el manejo de las sustancias químicas de una manera racional. Tenemos que entender que cuando trabajamos con sustancias químicas y productos farmacéuticos, no solamente tenemos que ver la seguridad del paciente, sino por sobre todas las cosas, la seguridad del trabajador y la seguridad o la gestión ambiental, siendo 3 patas importantes. No podemos ver solamente seguridad del paciente y económico. Por lo tanto, yo siempre digo una frase, ¿sí? Que si hacemos las cosas de las mismas maneras con las sustancias químicas, vamos a obtener los mismos resultados. Pero si cambiamos las respuestas a cada una de ellas, vamos a ir generando evoluciones, pero si nos vamos cambiando las preguntas, y esto significa cada una de esas preguntas que nosotros nos fuimos haciendo con los amonios cuaternarios, vamos a ir generando revoluciones y vamos a ir pudiendo ver cuáles son las mejores alternativas que nosotros necesitamos, no solamente para nuestro establecimiento, sino para nuestro mercado de la Argentina. Muchas gracias.